El velorio terminó al amanecer de un lunes gris. Mi madre repetía que el cáncer había sido misericordia comparado con la vida de deudas y culpas de mi tío. Yo asentía sin escuchar. Julián me crió durante los veranos. Me enseñó a reparar radios y a fumar a escondidas, pero nunca confié en su fe. La Santa Muerte que veneraba con rezos tartamudos y veladoras negras. Su altar estaba en el cuarto más oscuro de la casa, un estante de madera roída con frascos de alcohol, manojos de flores marchitas y una figura de hueso envuelta en tela roja. Mi madre lo toleraba, yo lo despreciaba. Después del entierro regresé solo al inmueble para ordenar los trastos. La humedad del patio olía a ferretería oxidada. Empujé la puerta del cuarto prohibido. El aire carbonizado me arañó la garganta. La imagen de la santa estaba allí, iluminada por la última vela. Le arranqué la tela, la estampita plastificada, las monedas pegajosas. Tiré todo en una bolsa de basura. La figura de yeso era liviana. La estrellé contra el piso. Se partió. En dos el cráneo rodó y chocó con mi bota. El golpe me heló la espina como si hubiera pateado un animal vivo. Enterré los restos en la composta del jardín y lavé el suelo con cloro. Al terminar, la habitación parecía vacía desde hacía décadas, como si el polvo hubiese digerido los años de ofrendas. Cerré con llave. Esa noche me instalé en la sala para vigilar posibles saqueadores. Llovía y el techo rezumaba a cada trueno. Apagué el televisor. La pantalla reflejó mi silueta distorsionada. En aquel instante sentí un sobresalto en el pecho como si algo se desatorara entre mis costillas. Supuse agotamiento. Caí dormido en el sofá. Soñé con un túnel de raíces negras. Al fondo, una mujer esquelética con velo de novia me extendía los brazos. Sus cuencas ardían con flamas frías. Susurraba palabras que reconocí de la primaria, náhuatl, pero eran más viejas que cualquier canción. Entendí solo dos. Tlapaloa, mira. Yanquic, nuevo. Se acercó hasta que su aliento a tierra me cubrió el rostro, y su beso me manchó el pecho con tinta oscura. Desperté sobresaltado. El reloj marcaba 03:33. La lluvia había cesado, pero un goteo constante sonaba en la cocina. Encendí la luz, mi camiseta pegada, húmeda. Al levantármela, descubrí 4 huellas negras sobre el esternón. Parecían dedos carbonizados hundidos en la piel. No dolían ni podían limpiarse. Corrí al baño, el espejo me devolvió la cara sudorosa, pero los ojos por un parpadeo se hundieron y el contorno de mis pómulos se marcó como hueso seco. Cerré la tapa, salpiqué agua. La ilusión desapareció. Intenté rezar un Padre Nuestro, pero mi lengua enredada repetía la palabra Tlapaloa, sin querer. Me serví tequila con el pulso tembloroso. Amanecí sentado en el suelo, la botella vacía, marcas aún más oscuras en el pecho. Regresé a mi departamento en la ciudad para olvidarlo. Los primeros días el tiempo fue ordinario. Oficina, tráfico, microondas. Sin embargo, los reflejos comenzaron a desobedecer. En el ascensor, mi rostro parpadeaba un segundo después que yo. En el vidrio de un autobús, los labios se curvaban a destiempo en una mueca enjuta. Sufrí ataques de vértigo y un sopor creciente en los hombros, como si arrastrara una mochila invisible. Una tarde descubrí tierra negra entre mis sábanas. Olía a flores podridas. Revisé los zapatos, limpios. Barrí la habitación, cambié las fundas. Al caer la noche la tierra volvió, más húmeda. El médico diagnosticó estrés agudo. Me recetó ansiolíticos que supieron a ceniza. Yo callé el temor de que la Santa Muerte me siguiera despacio, obligándome a cargar su altar destruido. A la 6ª noche, el espejo del baño permaneció empañado tras la ducha fría. Esbocé mi nombre con el dedo. La bruma no se movió. En 1900, su lugar, se formó un signo triangular idéntico al que adornaba la base de la figura rota. Se borró solo y dejó al descubierto mi reflejo, con la mitad del rostro transparente revelando hueso amarillento. Grité,
Parpadeé, volvió a la normalidad. Decidí consultar a don Nazario, santero que mi madre contrataba para limpias. Me recibió entre sahumerios. Puso un huevo sobre mi pecho. La cáscara crujió sin fuerza, se hundió y explotó en polvo negro. «Traes promesa rota», murmuró. «¿Qué le quitaste?» Confesé el altar. Nazario empalideció. Explicó que la santa solo toma lo que se le ofrece. Quitarle su espacio la vuelve huésped ambulante que exige cuerpo para posarse. Las marcas eran su ancla, mis huesos su nueva vitrina. Solo había un remedio: reconstruir el altar exactamente como estaba y rogar absolución. Compré yeso, flores, listones rojos, cigarros mentolados, los favoritos de mi tío, y regresé a Ecatepec. La casa apestaba a humedad cerrada. Desenterré las piezas del yeso. El cráneo permanecía intacto, ojos vacíos. Lo lavé, lo pegué. Coloqué monedas pulidas, vertí aguardiente, encendí una veladora negra. Me arrodillé y repetí un rezo improvisado. No quise ofender, te devuelvo tu sitio. Las marcas del pecho ardieron como brasas. El yeso chirrió. La llama se inclinó sin viento y se apagó. En la penumbra sentí un peso levantarse de mi espalda, solo para caer en mis brazos. En el espejo roto del pasillo, vi a la niña de los sueños, esqueleto femenino, abrazarme desde atrás con manos de ceniza. No podía moverme. Sus dedos palpaban la clavícula hasta rodear mi cuello. Recordé las monedas, prometí más. El agarre aflojó. La figura se retrajo dentro del cristal, dejando una sombra que se mezcló con mi reflejo y quedó allí, muda. Volví a la ciudad con la sensación de haber cumplido. 2 días pasaron sin anomalías. Las marcas se aclararon hasta volver sombra, tenue. Creí estar libre. La noche del jueves salí tarde de la oficina. En la vitrina de una tienda, mi reflejo parpadeó antes que yo. La demora regresaba. Corrí a casa. Al entrar, hallé una veladora negra encendida sobre la mesa y el cráneo de yeso intacto a su lado, aunque yo lo había dejado en Ecatepec. La llama reflejaba mi rostro mitad hueso. Sonó un crujido. Las paredes exudaban tierra. Del techo colgaba un listón rojo recién anudado formando el nombre Julián. Entendí que no bastaba devolver el altar. La santa me había elegido como custodio y yo la había ofendido. Ahora exigía deuda completa. Cuerpo, aliento, vista. El peso volvía, intensificado. A cada paso los hombros se hundían, las piernas crujían. El espejo del pasillo mostró todo mi rostro calavérico y labios carmesí escritos: «Híjome», una voz antigua reclamándome. Recordé la palabra del sueño. Yanquic, nuevo. Yo era su nuevo altar ambulante. Nazario me citó de urgencia. Preparó un círculo de sal y ruda, puso el cráneo en el medio. Ordenó que me desnudara. Las marcas del pecho se oscurecieron ante sus ojos. Entonó un canto en lengua mixe y me roció aguardiente. Sentí punzadas en la piel, como uñas excavando. De repente el cráneo empezó a sangrar por las cuencas. Sangre espesa que formaba pequeñas manos sobre el piso. Nazario balbuceó que jamás había visto sangre del hueso que no existe, y huyó, dejándome encerrado. La puerta se cerró sola. Quedé atrapado en el cuarto con el cráneo que latía. Las manos de sangre reptaron, treparon por mis pies, se clavaron en las marcas. Un murmullo rasgó el silencio. Náhuatl arcaico susurrando enumeraciones, tal vez pecados. La presión en el pecho me dobló. Caí de rodillas. Al alzar la vista, la santa estaba de cuerpo completo ante mí, huesos blancos envueltos en tul rojo. No blandía guadaña, solo posaba la mano sobre mi cabeza. El peso se desplomó. Sentí huesos crujir. Imposible gritar porque mi mandíbula se trabó. En mi mente resonó un mensaje sin palabras. Te llevaré ligero. No recuerdo cuándo. Perdí el conocimiento. Desperté en la calle, con ropa ensangrentada y el cráneo de yeso entre los brazos. Las marcas del pecho habían desaparecido.
Pero mi reflejo, en el vidrio polarizado de un auto, era ya una calavera completa, y parpadeaba, al unísono conmigo. Han pasado 3 meses. Nadie me mira raro. Para ellos mi rostro sigue siendo piel. Solo los reflejos muestran la verdad. He pesado lo mismo desde aquella noche, 45 kilos, pese a comer ansiosamente. Mis pasos apenas dejan huella. A veces me descubro hablando en voz baja a mi reflejo que parpadea tarde, dándole cuenta de las horas. Otros espejos me devuelven una sonrisa que no ejecuto. El cráneo descansa en el ropero. Sangra los viernes a las 03:33. Limpio la sangre con toallas que arrojo al contenedor. Al día siguiente, las toallas vuelven, dobladas junto a mi almohada. Entiendo el mensaje. La santa me usa para recordar su presencia. Soy altar ambulante, ofrenda viva, testigo de que no se le niega espacio. Ahora escribo para ti, desconocido, que quizá heredes una devoción que no pediste. No destruyas lo que no entiendes. Si encuentras un altar oculto, limpia el polvo y ofrece una vela, aunque no creas. La Santa Muerte no es metáfora ni ídolo inerte. Es huésped que exige lecho. Y si, como yo, la echas sin despedirte, prepara tu pecho para sus huellas negras y tus espejos para un rostro que llegará siempre un segundo después, recordándote que el tiempo de la carne se acaba cuando la huesuda decide mudarse a tu sombra, tu sombra. El favor impagable. Tenía 29 años cuando la ambulancia se llevó a mamá. El neurólogo fue claro. Si sobrevivía, quedaría con medio cuerpo paralizado. En la sala de urgencias, mirando a los demás familiares rezar rosarios, recordé un rumor de barrio. La santa concede rápido si es por la sangre de uno. No tenía arterias para ofrecer, pero sí desesperación. Aquella medianoche me colé en la azotea del edificio, llevé una vela y dibujé una calavera con marcador en la pared húmeda. Balbuceé una súplica. Flaca, no dejes que se muera. Te pagaré cuando pueda. Eso fue todo. Volví al cubículo antes del amanecer. El monitor mostraba pulsos firmes. Mamá abrió un ojo, apretó mi mano. Al tercer día caminaba sin bastón. Todos lo llamaron milagro médico. Yo no quise creer, en costo oculto hasta que encontré la primera moneda. Un disco del tamaño de un peso, cubierto de óxido negro mate, sin año ni escudo. Estaba junto a mi almohada. La guardé por curiosidad. A la noche siguiente apareció otra, idéntica, sobre mi pecho. Pensé que alguien bromeaba. Cambié el candado y dejé la cámara del portátil grabando. Amanecí con la tercera moneda entre los labios. En el video no se veía nada, solo mi cuerpo inmóvil y un leve chasquido metálico a las 03:33. Consulté a don Héctor, vendedor de veladoras en Tepito. Tras probar el filo con su uña, afirmó que era moneda de pago. Cuando la santa concede sin trato previo, envía una prenda cada noche hasta que el deudor entienda. No las gastes, advirtió. Son tu cuenta regresiva. Pregunté, ¿cuánto debía? Depende de lo que salvaste. Un derrame, tal vez 13. Compré sal negra y sellé la puerta de mi cuarto, pero las monedas continuaron apareciendo bajo la almohada, dentro del zapato, hundidas en la pasta del cepillo dental. Octava noche soñé con un altar de huesos. 12 velas negras ardían sin mecha. Una figura esquelética vestida de encaje blanco me ofrecía una bandeja. Sobre ella reposaban mis propias monedas bañadas en sangre. Me ordenó tomarlas. Desperté con la mano derecha entumecida y 2 nuevas, piezas pegadas entre los dedos como llagas metálicas. Al tocarlas, la piel se puso gris. El médico creyó que era dermatitis de contacto. Mandó corticoides. La mancha subía por el brazo igual que barniz derramado. Aún así seguí yendo al trabajo. Era asesor de seguros y debía convencer gente de reducir riesgos mientras la muerte me estampaba su logotipo entre los poros. Ni el mejor discurso me salvaba de ver mi reflejo en el cristal del elevador.
ojos hundidos, mejillas esculpidas, una sombra de calavera superpuesta como transparencia mal impresa. La moneda número 11 apareció dentro del injerto que mamá llevaba en la muñeca, se quejó de un dolor punzante, retiró la venda y ahí estaba el disco incrustado bajo la piel, rodeado de moretón en forma de pétalos. La extracción fue sencilla, los doctores la tiraron sin notar la rareza. Yo la recogí del contenedor rojo y me la guardé junto a sus hermanas en el bolsillo. Pesaban con la gravedad de una promesa. Le conté a mamá la verdad. Ella, devota de la Virgen de Guadalupe, lloró y me suplicó quemarlas en su altar familiar. Lo hicimos. Las pusimos en una cazuela de barro sobre carbón encendido. El metal no se derritió ni se calentó. Las monedas permanecieron negras, intactas. Cuando el humo cesó, descubrimos que ahora mostraban relieve. Un número romano grabado en cada cara. Y llegó 3 hasta 11. Faltaban 2 para completar la docena implícita, o la cifra fatal que Héctor predijo. Esa noche la penúltima apareció en la sala, sobre la fotografía de mi padre fallecido. Marcaba 12. La tomé con guantes, la envolví en servilleta. Al entrar al baño vi que el espejo empañaba aunque el agua estaba fría. Con el vaho se marcó una fecha. 2 Nov. Faltaban 3 días para el Día de Muertos. Decidí pagar con lo único que tenía, mi voz. Me tatué la calavera de la santa en el pecho, sobre la mancha gris que ya parecía mármol, y recité un rosario de alabanzas cada hora. Imploré que aceptara el tributo y cesara la cuenta. El 1 de noviembre, al caer la noche, creí haberla convencido. Ni monedas, ni sueños. Bebí un trago de mezcal para celebrar. A las 03:33 me despertó un crujido. La última moneda reposaba en mi lengua. Desesperado, corrí a la calle rumbo al mercado de flores buscando a don Héctor. Lo hallé cerrando su puesto. Al mostrarle las 13 fichas, empalideció. Demasiado tarde. El número es el invocante. 13 marcan un espejo. Me explicó que al entregarlas, la santa no reclama la vida del suplicante. Reclama su espejismo, su reflejo, su identidad, su tránsito por el mundo. Cuando el espejo queda vacío, ella lo ocupa. «Ya no te verás», dijo, pero ella sí. Regresé mareado. Entré al baño. Mi reflejo lucía idéntico, salvo por una sonrisa amplia que mi rostro real no imitaba. Levanté la mano izquierda. El cristal levantó la derecha medio segundo después. Hablé. Los labios de la imagen siguieron con retardo. Luego me guiñaron y quedaron quietos. Toqué el vidrio. Gélido. Detrás de mi doble, en el borde de la escena, apareció la flaca envuelta en su sudario rojo, mano huesuda sobre el hombro de mi reflejo. Él, ese otro yo, asintió en silencio, se volvió y desapareció en la profundidad del espejo, llevándose con él a la dama huesuda. Desde entonces mi silueta en los espejos no coincide con la luz. Algunos días se adelanta, otros se retrasa, a veces no aparece hasta que cierro los ojos. Cuando los abro, me observa con cansancio de siglos. Mamá mejoró por completo, pero dice que el hijo que cuida ya no se ríe igual. Yo apenas siento los dedos. Son columnas livianas de ceniza. La gente no nota nada, excepto que mi sombra se estira más de lo normal bajo los faroles. Sigo guardando las 13 monedas en un frasco de vidrio. Si las cuento, cambian de posición. La número 13 siempre acaba arriba, mostrando un cráneo diminuto grabado donde antes había cifra. Héctor me recomienda romper todos los espejos, pero temo que entonces no sabré dónde queda ella ni cuándo planea regresar. Algunos amaneceres encuentro otra moneda negra, más pequeña, junto a la almohada. Parece un centavo con mi cara esquelética, estampada. Si un día completo 13 de esas nuevas piezas, quizá ya no despierte. Tal vez ese sea el precio final. Pagar intereses eternos por un favor impagable. Escribo esto porque los milagros gratuitos no existen. Si alguna vez ruegas a la Santa Muerte sin ofrecerle ofrenda, recuerda contar los objetos extraños que aparezcan. Cuando lleguen a 13,
No intentes saldar. Mira tu reflejo y aprende a despedirte de él, porque te tocará andar por el mundo sin certeza de que la imagen en los cristales todavía te pertenece, o si del otro lado te observa, sonriendo, la huesuda que te concedió lo que jamás debiste pedir. La promesa rota. La noche en que vendí mi palabra valía menos que el billete de 20 arrugado en mi bolsillo. Fue el 14 de marzo de 2018. Una tormenta de sirenas desgarró la colonia del Alto. Aquel cuartucho donde embolsaba cristal con 3 cholos olía a cloroformo y miedo. Cuando el ruido de los arietes retumbó en la escalera, busqué un milagro de saldo, cualquier santo al que nunca hubiera rezado, y el nombre que escupí fue Niña Blanca. Prometí en voz susurrada que si salía sin esposas, dejaría de meterme venas y callejones. Al minuto las patrullas se fueron tras un pitazo equivocado. Allanaron la casa contigua, encontraron 2 pistolas viejas y ningún cristal. Nosotros escapamos por la azotea. Esa misma madrugada, entre sudor y risas histéricas, juré que la santa era puro cuento y seguí inhalando. 2 días después, mi perro Rocco aulló toda la madrugada. Al amanecer yacía rígido junto al portón, espuma marrón en el hocico. Veterinaria dijo envenenamiento. Yo recordé las veladoras negras que mi vecino enciende para proteger su tiendita y creí en mal de ojo. Lo enterré sin más. La semana siguiente desperté con el teléfono vibrando. Mi hermana Leslie, la única que me hablaba, murió en choque frontal rumbo al trabajo. El taxista sobrevivió. Ella no. Cuando la velamos, noté que la luz de los encendidos cirios parecía caer en cascada sobre su frente, derritiéndose como cera viva. Esa noche volví a soñar con la santa, pero no como la estampita que cuelga en los puestos. Se mostraba hecha de huesos prensados en capas de vela derretida, túnica, de cera sangrante. En la mano derecha blandía una balanza rota, en la izquierda, una rosa seca. Promesa rota, deuda viva, susurró con voz de barro quebrado. Desperté empapado. El reloj marcaba 3:33 a.m. El aire del cuarto olía a flor de muerto y azufre. Sobre la mesa de noche apareció una moneda negra, lisa, sin relieve. La soplé. No se movió. Intenté cumplir tardíamente. Tiré la droga al drenaje. Me aislé en la casa de mi madre. Pero la niña blanca no olvidaba. Cada madrugada, exactamente a la misma hora, escuchaba pasos secos en el pasillo y un crujido de velas, al derretirse. El amanecer traía nuevos pequeños funerales. Primero el canario de mamá, luego la hija recién nacida de un primo, después el tendero que solía fiarme tortillas. Todos cercanos, todos el mismo patrón, muerte rápida, sin rastro claro. En sus entierros sentía su aliento de cera tibia detrás de mi oreja. Una tarde de mayo, al limpiar la recámara de Leslie, encontré el rosario que ella me regaló años antes. Cuentas negras con crucifijo de metal. La última cuenta estaba pegajosa. Al limpiarla surgió grabada la misma moneda lisa que aparecía junto a mi cama. Comprendí que la santa dejaba su firma a quienes cobraba por mi culpa. Pregunté a curanderos. Uno me mandó rezar 9 rosarios de espaldas. Otro recetó baños de ruda y sal negra. Otro me vendió un despacho con cráneo de gallo. Nada frenó los pasos. Nada secó el olor a vela. Trabajé de ayudante en un taller mecánico para distraerme. Cada vez que el compresor soltaba aire, me estremecía. Oía su voz en aquel siseo. El 14 de marzo de 2019, primer aniversario de la promesa, recibí un mensaje anónimo. Una foto de mi rostro superpuesto a una calavera hecha de cera, debajo la frase «Ya te toca». Ese día el maestro del taller me pidió quedarme a cerrar. A las 22:00 el generador se apagó. El pasillo se oscureció salvo por un resplandor rojo en la oficina. Entré temblando. Sobre el escritorio ardían 13 velas derretidas. La cera formaba la silueta de la balanza rota. El espejo de pared mostraba una sombra capucha. No esperé.
Corrí, pero la puerta metálica se cerró sola y el candado se soldó. Cuando el seguro cedió, afuera la calle estaba desierta, pero encontré otra moneda negra en el bolsillo que juraba vacío. Bebí, recaí, mezclé cristal con mezcal. La santa ya tenía mi sangre alquilada. Pensé anestesiar mi miedo. Una noche agónica, mientras la jeringa pendía de mi brazo, la vi sentarse a mis pies. Ahora sin velo, huesos de cera goteando, balanza que ya no medía, solo apuntaba. No me habló. Extendió la mano y señaló la moneda sobre la mesa. Al tocarla, un chorro de frío se instaló en mis venas, cortó el efecto de la droga y me obligó a temblar consciente. Busqué al viejo don Hilario, brujo que atiende en la Mixteca poblana. Me recibió en choza iluminada por carburo. Examinó mis monedas. Las olió. Cera funeral con sangre de promesa. Explicó que cada moneda representaba la vida cobrada por la santa mientras mi deuda siguiera. Quedaban 12. Al alcanzarse la 13, ella vendría por el deudor. No basta dejar la droga, debes cumplir el pacto en su propio altar, la redada. ¿Qué evitaste a cambio de tu renuncia? Pregunté cómo. Dijo, haz que la ley te encuentre limpio. Debía presentarme ante la policía, confesar mi pasado, soportar vigilancia 1 año para demostrar abstinencia. Solo así la santa vería saldada la promesa de cambiar. Sonaba absurdo, pero preferible a la guadaña. Acepté. Me entregué voluntario a un programa de desintoxicación de la Secretaría de Salud. Firmé actas, me sometí a pruebas semanales. El primer mes pasé noches horribles. El pasillo del sanatorio crujía. En cada cuarto se apagaban luces a las 3:33 a.m. y el olor a vela llenaba los respiraderos. La muerte visitó de nuevo. Un compañero de terapia se suicidó con una sábana, hallado con sonrisa de cera en el rostro. Moneda negra en su almohada, número 12. Al borde del pánico, pedí cita con un sacerdote. Me rehusó exorcismo, sugirió fe y disciplina. Asumí rutinas, correr, escribir, beber agua. A los 3 meses, comencé a ver el reflejo de la santa menos nítido, su silueta quizá dudando. Al 6.º mes mi madre volvió a hablarme. Pensé, podría lograrlo. El 14 de marzo de 2020 marcaría el año limpio. El 12 recibí llamada. Mamá con tos seca, fiebre, pandemia. La llevé al hospital. Su oxígeno caía. Al filo de la medianoche, el monitor se apagó un instante. La silueta de vela roja apareció al pie de la camilla, balanza rota apoyada en la baranda. Tu turno, siseó. Hice guardia rezando. El martes 14 a las 03:30, mamá respiraba estable. Yo me fui a la capilla y recité la promesa original, completa. Flaca, dejo la droga, dejo el miedo, salvé mi madre, ahora te pago con mi vigilia. Encendí vela blanca. Eran 3:33. Regresé. Mamá sonreía con los labios agrietados. En su mesa apareció la moneda 13, la última. Temblé. ¿Pago final? Al tocarla sentí calor, no frío. La cera de la santa se fundió en mi mente. Se derramó como gratitud. Comprendí que no venía a llevarme, sino a mirar el cumplimiento. Hoy han pasado 3 años. Estoy limpio. Trabajo en un centro de rehabilitación contando mi historia. Aún, así, cada 14 de marzo dejo una vela blanca y una balanza de cartón frente a una figurita pequeña de la niña blanca que tallé en jabón. Todavía huele a cera cuando escribo estas líneas. Y en el sueño aparece con su balanza ya reparada, como recordándome que el trato sigue vigente mientras respire. Si lees esto y piensas pedir un favor a la santa, lleva la palabra como piedra, en el bolsillo. Pesa poco al principio. Súbitamente se vuelve lápida. Y si te sientes tentado a romper la promesa, recuerda que ella cuenta en monedas de vida ajena antes de cobrar la tuya. Escuchar pasos de cera sobre tu alfombra puede ser anuncio de que la balanza se inclinó de nuevo y que, como yo en el hospital,
Pronto verás a la dama cubierta de velas derretidas, exigiendo el saldo exacto de cada respiración que diste sin permiso, sin permiso. La mujer del manto negro. Todo empezó el 27 de febrero de 2017, justo después de la última helada. Llevaba 13 horas manejando un Tsuru cansado, con el motor tosiendo a cada semáforo. Ya pensaba en regresar al sitio cuando la vi, sola bajo la luz temblona de un farol cerca del viaducto. No levantó la mano, solo estaba de pie, sosteniendo un ramillete parduzco que alguna vez fue Sempoalxochitl. Freno, abro puerta, pregunto destino. Voz apenas audible, la pastora. No dio calle ni número. Cualquiera en Monterrey sabe que el Panteón Viejo ocupa una colina entera al oriente. Encendí el taxímetro y avancé. Olor a tierra húmeda llenó la cabina. Revisé el espejo. Los ojos de la mujer eran dos sombras debajo de la capucha. Ni rostro ni piel reflejaban la luz de la consola, como si absorbiera el resplandor. El trayecto fue breve, pero cada cruce parecía alargarse. Los faros apenas cortaban una neblina baja que no existía en el resto de la ciudad. Pavimento impecable momentos antes se sentía ahora empedrado. No quise hablar. Intuía que las palabras se me estancarían. Cuando iniciamos la subida serpenteante a la puerta principal del panteón, el medidor marcó 44 pesos, número que me crispó el estómago sin saber por qué. Frené ante la reja oxidada. Miré atrás para cobrar. El asiento estaba vacío, ni portazo ni crujido, simple ausencia. Solo el ramo, ya deshecho en hebras secas, y un cráneo humano pequeño, reluciente bajo la luz interior. No hubo pánico inmediato. El cerebro tardó en procesar que algo tan imposible reposaba donde segundos antes juraba que alguien respiraba. Bajé con las piernas de tela. Corrí a tocar la caseta del velador. Nadie. El silencio del cementerio era un zumbido de cables invisibles. Cuando volví al coche, el cráneo había girado para enfrentarme, cuencas vacías repletas de sombra. Salté al volante, arranqué sin mirar espejo hasta llegar a la avenida Miguel Alemán. Aparqué junto a una caseta de policía abandonada y vomité en la banqueta. Intenté deshacerme del cráneo arrojándolo a un contenedor de basura industrial. Regresé al taxi. La radio rota desde enero chisporroteó con una voz femenina que repetía mi nombre. Saqué la llave, se apagó. Al mirar el asiento, el cráneo había vuelto, ahora apoyado sobre mis papeles de circulación. No sangraba ni manchaba, parecía parte del tapizado. Luché contra el impulso de huir caminando y pensé en lo práctico. Si alguien encontraba ese hueso en mi unidad, la cárcel sería mi hotel. Conduje a casa temblando y encerré el taxi en la cochera. No dormí. Al amanecer bajé. El cráneo ya no estaba. Quise creerme borracho de cansancio, hasta que descubrí pétalos marchitos adheridos al parabrisas. El siguiente pasajero, una señora de bata verde que debía ir al IMSS, subió sin prisa y apenas acomodarse, preguntó si la otra señora ya se había bajado. No había nadie. Pregunté cuál. Contestó que pensó haber visto a una dama de negro en el retrovisor. Llevaba prisa. No insistió. Durante la semana, cada cliente formuló la misma pregunta con variaciones mínimas, como si la frase flotara en su lengua antes de ser pensada. Algunos aseguraban sentir un frío leve. Otros creían ver movimiento al fondo. Ninguno se mostraba realmente asustado, solo intrigado. Cada vez negaba y seguía manejando, pero el sudor me congelaba la espalda. El viernes, un chavo trajeado abordó cerca de Citadel, preguntó lo mismo y al negarle, sonrió como si atara cabos. «Se sienta detrás de usted, ¿verdad?» Casi freno en seco. Espejo al lado, solo aire. El tipo contó, como quien narra un rumor, que la Santa Muerte suele acompañar a quienes la transportaron a su morada. Si te deja algo suyo, es porque te marcó. Esa calaca recoge deudas, compa. Lo bajé antes de su destino. No soportaba sus palabras murmuradas con científica calma. La madrugada siguiente ocurrió lo peor.
Llovía en diagonal, calles vacías. Una llamada de la base me envió a San Bernabé. Al detenerme ante la dirección solicitada, el pasajero, un señor borracho, trepó y se desplomó atrás. No pasó un minuto cuando, cruzando un puente sin luz, el hombre murió. Así, dejó de sollozar, cayó de lado. Asustado, acerqué la mano a su cuello. Frío, pulso ausente. Lo urente fue que, en cuanto el cuerpo tocó el respaldo, la radio estalló en ruido blanco y la voz femenina susurró gracias. Volteé. En el retrovisor pude ver al muerto apoyado contra algo que no estaba ahí. Una silueta negra, difusa, abrazándolo. Frené, lo saqué, llamé a emergencias. La necropsia declaró paro cardíaco, pero su rostro lucía en paz, como dormido. La ambulancia tardó 15 minutos y me dejó con la policía. Conté la mitad de la historia, omití entrevistas espectrales. Recibí más sospecha que culpa. Me soltaron sin cargos. La nauseabunda sensación de acompañante invisible se multiplicó. Cada vez que paraba en semáforo, sombras en la calle parecían inclinarse hacia la ventanilla. El olor a tierra mojada llenaba la cabina aún bajo sol. Escogí no trabajar de noche. El gerente amenazó con despedirme. Acepté madrugadas. De día casi nadie ve fantasmas. Pero los pasos se extendieron. Al dormir sentía crujir la duela de mi cuarto. Frente al espejo, detrás de mi reflejo, se insinuaba un manto sombrío que se disipaba al voltear. Olvidé comer. El sueño se volvió charcos de vigilia. Me acerqué a un curandero en Guadalupe. Tras rociarme con ruda, dijo percibir una presencia de hueso agradecido, que no se iría sin ofrenda. Recomendó altar de velas negras, copa de tequila y flor seca. Lo armé en la cochera. Esa noche escuché el motor encenderse solo. Bajé. El tablero del taxi emitía luz tenue aunque no tenía batería conectada. El asiento trasero estaba ocupado por el cráneo, ahora envuelto en el manto de la mujer, tela que olía a cera derretida. Lo tomé entre manos. El hueso latía, con pulso leve. Acomodé todo en el altar y supliqué perdón por haber tirado el regalo. Prometí llevarlo de vuelta al panteón. Domingo antes del amanecer conduje hasta la Pastora. La reja, normalmente cerrada, estaba abierta. Los faros marcaron un camino de tierra recién removida hasta el mausoleo Tres Cruces, donde años antes ocurrió un derrumbe y prohibieron el paso. Llevé el cráneo envuelto. En cuanto pisé el pasillo hundido, la neblina se cerró. El aire se hizo tan pesado que costaba alzar los brazos. Coloqué el hueso al pie de una lápida sin nombre. Deposité las flores secas del ramo original que aparecieron en el asiento. La oscuridad respiró, un suspiro colectivo. Escuché pasos diminutos y el arrastrar de tela. No volteé. Murmuré que agradecía su compañía y pedí seguir mi camino solo. El silencio respondió. Regresé al coche temblando. En el espejo retrovisor no había sombra. Conduje a la salida y vi al velador, un tipo nuevo abriendo portones. Dijo que me había visto al entrar, pero no supo explicar cómo entré si él no estaba. Pagué propina, me marché. Hoy han pasado 2 años. Sigo trabajando, pero di de baja el taxi. Ahora reparto comida en moto. Ningún pasajero me hace la famosa pregunta. A veces, sin embargo, clientes miran detrás de mí y palidecen. El olor a tierra regresó en noviembre. Quizá la deuda nunca se liquida. A medianoche la radio del vecino lanza ruido blanco. Mi nombre vibra en los cristales y mi sala huele a velorio. Guardo un florero con cempo al xochitl marchito para recordarle que no olvido. Porque sé que, en algún asiento invisible, viaja la mujer del manto negro. Flores secas en mano, esperando el día en que dude de mi promesa y vuelva a pedirme un viaje al cementerio. Uno que no tendrá regreso. El tatuaje maldito. Nunca creí en maldiciones. Me reía de los videos donde la huesuda guiña el ojo. Pero el verano pasado, después de cobrar la primera quincena en la maquila,
Acompañé a mis amigos a un estudio barato de la colonia Doctores. Yo iba a hacerme una brújula minimalista. Salí, borracho de mezcal con la santa muerte de medio cuerpo. Túnica negra, guadaña, rebaba dorada en el borde. El tatuador usó tinta casera. Dijo que era fórmula secreta. Al día siguiente la piel ardía, pero supuse infección ligera. La primera noche noté algo raro. La calavera, en lugar de sonreír, fruncía el ceño. Pensé que la hinchazón deformaba el trazo. Me dormí. Soñé pasos secos sobre huesos molidos y un murmullo que golpeaba sílabas antiguas contra mis tímpanos. Al despertar, la almohada apestaba a ozono y el tatuaje tenía surcos frescos, como lágrimas negras que escurrían de las cuencas vacías. Volví al estudio. El tatuador, Memo, revisó mi pecho y palideció. «No toco eso», susurró. Contó que un cliente anterior falleció en la cárcel tras presumir la misma tinta. Saqué más billetes. Aceptó retocar las líneas. Al pinchar la aguja, la máquina chispeó. Memo se desplomó, ojos vidriosos, mano crispada en mi piel. Diagnóstico del forense. Infarto fulminante. Yo salí sin interrogatorio. No había marcas de violencia. Esa noche la santa sonreía de nuevo, pero la guadaña había crecido 1 centímetro hacia mi clavícula. El miedo me mordió como perro viejo. Busqué clínicas láser. La única con horario 24/8 me agendó a las 9. El dermatólogo aplicó anestesia. Al primer pulso, la lámpara se apagó y el médico gritó que sentía un frío insoportable. El cristal de protección se astilló. Huyó dejando el aparato encendido. Me cubrí. Salí por la puerta trasera. Comprendí que aquello no iba a borrarse. Comprendí algo peor. Crecía. Cada mañana ocupaba un trozo nuevo de piel. A los 3 días se extendía bajo el pectoral. A la semana, rodeaba la espalda como capa. No dolía, pero el clima a mi alrededor era gélido, y las sombras del cuarto parecían colgar de la figura, no de la lámpara. Comencé a oírla, siempre al filo de las 3:33 am. Un susurro gutural emergía del tatuaje. No vibraba el aire, sino mis costillas. Palabras en náhuatl rotas por crujidos. Moneki Nehnemi, Moneki Tichmaca. Hay que caminar, hay que entregar. ¿Entregar? ¿Qué? Pensé en mi sangre, mi vida, mis amigos. Dejé de verlos. Cualquier roce con piel ajena dejaba mancha de tinta que no se quitaba. Intenté finiquitarla con fuego. Calenté hierro al rojo y lo apoyé sobre el borde de la túnica. Olí carne quemada y desmayé. Al despertar, la herida se había curado. La santa lucía intacta, salvo porque ahora su mandíbula estaba más abierta, mostrando dientes puntiagudos. Recurrí a doña Chila, curandera de Iztapalapa. Preparó baño con ruda, huevo y sal negra. Al rodar el huevo sobre el tatuaje, se abrió solo, sin cascar, y vertió yema negra como petróleo. Ella retrocedió rezando. «No es brujería», dijo, «es promesa que hiciste sin saber». Me explicó que la tinta no era tinta. La habían mezclado con ceniza de altar y sangre de devoto, mezcla usada para sellar pactos. Al grabarla, me proclamé nuevo portador y la santa lo aceptó. Solo había 2 salidas: cumplir la promesa o ceder el lienzo a otro cuerpo voluntario. Ceder implicaba engañar a alguien para tatuarse con la misma tinta. Negué. No podía. Condenar a otro. Cumplir, pregunté. ¿Qué significa? Ponerle altar vivo, que hable por tu boca, vea por tus ojos. Conté mis ahorros, compré veladoras, rosas rojas, aguardiente. Improvisé altar junto al catre. Encendí 7 velas y esperé. A medianoche la habitación se ensanchó. La flama se hizo morada. La voz salió de mi garganta con timbre ajeno. «Quiero caminar». Mi brazo se levantó solo, dedos en forma de garfio. Señalé la puerta. Entendí. La santa quería la calle, la noche, el panteón quizá. Me negué. Los tendones ardieron hasta que cedí. Salí con la bata hospitalaria, descalzo. La ciudad dormía. Solo ladridos. Caminé hasta la avenida. Un taxi frenó.
El conductor abrió la ventana, ojos de sueño. Mi boca habló sin mí. Al Panteón Civil. El taxista palideció. Está cerrado. Mi mano puso dinero en el tablero. Él arrancó. Pasé el portón, oxidado saltando la reja. Allí las veladoras dispersas de tumbas viejas parpadeaban como luciérnagas. Bajo la luz mortecina vi sombras agrupándose alrededor. No gente, sino manchas que se arrastraban, atraídas por el frío que mi piel despedía. El tatuaje pulsaba como corazón ajeno. Entré en el pasillo de nichos y la voz me ordenó detenerme. Ante una lápida sin nombre reposaba un hueco donde debía haber fotografía. La santa desplegó sus huesos a través de mi piel. Sentí costillas separarse. Una mano espectral salió de mi pecho. Depositó en la oquedad un fragmento de tinta, endurecida. Parecía chip de obsidiana, todo se contrajo. El frío se absorbió. Detrás de mí el taxista gritó, «Señor». Le di la espalda. Él vio la mano salir y cayó fulminado, ojos blancos. Volví a casa al amanecer. El tatuaje seguía, pero la túnica ya me cubría hasta muslos. Un manto, negro perpetuo. La voz cayó 2 días. Pensé que todo había terminado hasta leer la noticia. Taxista muere de ataque al corazón tras ver aparición en Panteón. Fotografía borrosa mostraba una sombra calavérica sobre su parabrisas. Supe que la santa había cobrado primer tributo, andando a través de mi cuerpo. Ahora la imagen toca mi mandíbula. Pronto me cubrirá por completo. Entiendo susurros, un poco más. 1 por cada paso, 1 por cada latido. Si no la dejo salir, morderá por dentro. Si la dejo, alguien muere del susto, del azar o del beso frío. Intenté suicidarme cortando la piel. La sangre formó la guadaña y la herida se cerró sin dejar cicatriz. Escribo esto antes de que mi cara desaparezca. No busco ayuda, no hay. Quiero que quede registro. Nunca se tatúen promesas que no comprenden. Nunca acepten tintas especiales. La santa no exige devoción, se instala donde cabe, y cuando te cubre entero tu sombra se convierte en puerta. Lo oigo mientras tecleo. Los huesos chocan dentro de mi carne, listas para caminar esta noche y señalar a la próxima víctima. Si mañana te roza un aliento helado y ves una túnica negra sin rostro salir de un callejón, no voltees, porque, aunque no la mires, ella ya habrá grabado tu silueta en su tinta, esperando el momento de pintarla en tu propia piel. El altar en prisión. Me llamo Ulises y cargo la noche de aquella cárcel como si fuera papel carbón pegado a cada día. Tenía 24 años y oficio de chofer cuando me acusaron de transportar armas en la caja seca que, según yo, llevaba botellas vacías rumbo a la frontera. La federal sembró fusiles, el juez cantó 10 años. Mi madre gritó mi inocencia hasta afónica, pero me tragó el centro de ejecución de sanciones de Altamira. Muros de concreto caliente, pasillos que olían a sudor agrio y miedo fermentado. El tercer día me asignaron la celda 114 a la poniente. Allí vivía Hugo el Piñata, gordo macizo, cabeza rapada y ojos que no parpadeaban. Tras la reja, su rincón era una gruta iluminada por velas negras. En la repisa, una figura de la Santa Muerte tallada en hueso de res sostenía balanza y guadaña. A sus pies, flores secas, chiles, migas de pan y el envase de un perfume barato. Hugo se me quedó viendo como quien escoge sandía. Dijo, «Aquí no hay inocentes. ¿Quieres sobrevivir? La niña blanca cuida, pero cobra». Creí que hablaba de sobornos a custodios. Él explicó. Cada noche debía rezar la oración del despojo, frente al altar, con mano izquierda sobre el corazón y derecha tocando el cráneo de la figura. A cambio, su gente me dejaría en paz y los guardias no me sacarían a los baños de castigo. En la lógica de adentro, un acuerdo así sonaba razonable. Acepté. La primera oración sonó como trabalenguas de funeral. «Santísima muerte, bella señora, con tu guadaña corta el hilo del mal que me persigue». Hugo susurraba conmigo, voz ronca. Al terminar, vertía una gota de su propia sangre.
Un pinchazo en el dedo, sobre el plato con pan. Me indicó copiar cuando quisiera favores. No lo hice. Con uno bastaba. Esa semana cayó el jefe de custodios. Infarto en la garita. Los doctores hallaron su lengua negra. El lunes siguiente, el licenciado que firmaba castigos apareció colgado, en la enfermería. El rumor dijo que su sombra seguía chistando minutos después de morir, como si no aceptara el peso. Hugo sonreía. Ella cuida. Muchos internos visitaban la celda para quemar copal y ofrecer cigarrillos. Yo, asustado, rezaba cada noche esperando que la deuda quedara saldada. Pero la santa, lo supe pronto, no cancela cuentas. Las renueva con intereses. El precio en la cárcel una tarde, cuando la temperatura pegaba 40, 2 custodios entraron y ordenaron desalojo para registro. Uno de ellos empujó el altar, cansado de muertos cochinos. La figura cayó, se astilló la balanza. Hugo forcejeó. Lo sometieron al suelo. Yo guardé silencio. El miedo me mordía las costillas. Esa noche no hubo rezo. Los guardias confiscaban velas y figuras para evitar idolatría. Desde la litera escuché a Hugo murmurar que la niña no toleraba ofensas. A las 02:17 retumbó la alarma. Un custodio gritaba en la celda contigua. Lo hallaron con la mano trabada en la cerradura, los ojos dilatados, piel ceniza. Paro cardíaco, dijeron. El otro custodio, el que empujó la figura, desapareció. Su linterna y casco aparecieron flotando en la cisterna vacía del patio. No había agua, solo 20 metros de eco. El director suspendió traslados y restableció objetos religiosos para calmar ánimos. Hugo reconstruyó la balanza con masilla. Pidió sangre fresca. Corté mi palma, una ofrenda. Debí decir que no. Esa misma noche, mientras la herida ardía, soñé brazos esqueléticos subiendo por la litera. Una voz femenina susurró detrás de mi oreja palabras que no conozco, pero se clavaron punzante donde la palma sangraba. Jan quic qualit la paloa. Algo sobre nuevo favor concedido. Desperté empapado. El corte cerró, pero la cicatriz dibujaba media luna idéntica a la sonrisa de la santa. Con los meses, la violencia cesó. Hugo mandaba a la distancia. Nadie se atrevía a desafiar su altar. Yo limpiaba la repisa, encendía velas, repetía la oración por inercia. El aire alrededor de la figura se volvió más frío cada noche. La flama crecía azul. Me habitué al escalofrío, como uno se acostumbra al olor de los mingitorios. Pero el 8 de julio del 2013, la dirección anunció reducción de pena a internos de buena conducta. Mi nombre apareció. Saldría en un mes. Hugo me tomó del hombro y soltó. Ella te deja libre, pero vendrás a rezar cada aniversario, a la hora marcada. Acepté por conveniencia. Mentía. Pensaba huir y no mirar atrás. Después, de la reja 21 de agosto de 2013, crucé el portón con una mochila prestada. Bajo el sol libre prometí olvidar la santa. Volví con mi madre a Reynosa. Conseguí empleo en un taller de aluminio. No pisé templos ni cementerios, pero cada noche, a las 00:33, la hora de los rezos, un olor a cera quemada inundaba mi cuarto. Me tapaba con cobija, contaba respiraciones hasta dormir. Llegó el 21 de agosto de 2014, primer aniversario. Ese día, en la línea de producción, un compañero tropezó con aceite y la cortadora automática le rebanó 4 dedos, sangre y gritos. El reloj marcaba 00:33 cuando la ambulancia llegó. Aquel olor a cera me siguió hasta casa. Comprendí que el penal me demandaba presencia. No regresé. Recité la oración de memoria para calmar conciencia. Las cosas no se calmaron. 2015. Incendio en la cuadra. Murieron 2 vecinos. 2016. Mi primo desapareció en la sierra. Hallaron solo la camisa con huellas de guadaña rojiza. Cada 21 de agosto sucedía algo, siempre alrededor de la hora en que yo solía rezar. Cada vez olía a flores secas. Busqué psicólogos. Diagnóstico: estrés postcarcelario.
Me recetaron clonazepam. Las pastillas enturbiaban los sueños, pero la silueta de la santa seguía sentándose al pie de mi cama, invisible aunque perceptible, igual que el peso de un gato muerto. Sentía la colchoneta hundirse, el aire volverse sepulcro. Dormía con luz, con música, inútilmente. El retorno al altar febrero del 2019, recibí recado de un exconvicto. Hugo murió de cirrosis. El penal cambiaba de administración. Su altar estaba intacto y nadie quería destruirlo. Comprendí que la santa había perdido a su sacerdote y buscaba reemplazo. Yo regresé al penal como visitante. El patio olía a cloro y sudor viejo. Los nuevos custodios permitieron entrada a antiguos internos para velar a Hugo en la capilla improvisada. La figura de la Santa Muerte lucía más grande, hueso bruñido, balanza reparada con plata. Sus cuencas tenían piedras rojas y su túnica negra parecía tela real. Un aura de frío envolvía todo. Me arrodillé. No recé. Susurré disculpas, confesé terror. Dije que no poseía nada que ofrecer salvo mi vida. Sentí la guadaña acariciarme la nuca sin moverse. La túnica se agitó, el ramo de chile se estremeció. Una palabra estalló en mi mente: Tlazotl. Mi lengua la repitió. En náhuatl significa basura o pecado, entendí. Ella quería mis culpas como alimento. Esa noche me quedé, limpié el altar, quemé copal. Compartí sangre de mi palma a la base. Al amanecer la figura me pareció menos pesada, casi inerte. Salí con la esperanza de haber pagado. Hoy han pasado 2 años. Cada noche, 0033, ella sigue viniendo. Se sienta al pie de la cama. Ya no pesa tanto. Aprendí a no prender lámpara, a no respirar hondo. Solo repito la oración. Santísima Muerte, bella señora, corta con tu guadaña el mal que me persigue. Siento que con cada repetición le entrego un pedazo de mi culpa y ella lo guarda en la balanza. Pero la balanza nunca se llena. Hace 3 meses, un nuevo accidente. Un niño de la colonia cayó del techo donde jugaba. Hora exacta, 0033. Yo me había saltado el rezo porque estaba borracho. Olía a cera cuando los paramédicos taparon el cuerpo. La semana pasada tuve sueño distinto. En mi antigua celda, la Santa Muerte y yo frente a frente. Su guadaña reflejaba mi rostro. Detrás, todos los muertos por fecha exacta formaban fila. Hugo me sonreía sin labios. Comprendí el trato final. Cada año que olvide mi promesa, la balanza cobrará en vidas ajenas. Y si cedo del todo, me uniré a la fila como nuevo sacerdote, cuidando altar en otra celda, otro barrio. Escribo esto porque el próximo 21 de agosto se acerca. Si no aparezco en taller, o si lees en la nota roja de un obrero hallado con la lengua negra, sabrás que fallé. Entonces quizás sientas olor a cera y flores secas sobre tu almohada. Si ocurre, reza rápido, corta la palma y ofrece tu culpa antes de que ella se siente en tu cama. La santa nunca olvida a quien la invoca, ni siquiera por miedo ajeno. Ella mira desde las sombras de los pasillos, desde la guadaña de aire que cuelga sobre nosotros esperando la hora exacta para equilibrar su balanza. Y en Tamaulipas, Monterrey o donde duermas, el crujido apenas audible que hunde tu colchón puede ser el aviso de que le tocó a tu sueño cargar con el pecado que otro intentó olvidar. El devoto del panteón. Tenía la fuerza ingenua de quien desentierra maleza sin pensar en lo que duerme debajo. Mi tío Fausto era sepulturero del Panteón Municipal de San Bartolo, un cuadro de tierra entre manglares y marisma. Me contrató ese verano para raspar lápidas y pintar cruces. El calor se pegaba como alquitrán. Los opilotes orbitaban tan bajo que se escuchaba el batir de sus alas. Las tumbas viejas, cubiertas por lianas fangosas, me daban más curiosidad que miedo. Hasta la tarde del 15 de abril, había terminado de blanquear la cripta de la familia. Sandoval cuando noté humo de copal en la esquina olvidada, esa donde solo quedaban nichos fracturados por raíces de higuera. Me acerqué esperando encontrar brujos tibios ganándose propinas. En su lugar vi al anciano. Vestía traje negro polvoso,
camisa cerrada hasta el cuello con alfiler oxidado. A su lado, clavadas en la tierra, ardían 7 velas diminutas. Todas eran negras. El anciano murmuraba en mezcla de español arcaico y náhuatl. Cada exhalación le temblaba en los labios como si lamiera hielo. Frente a él se alzaba la estatua, la Santa Muerte tallada en cedro, tan oscura que absorbía la luz. Guadaña de hierro, túnica de luto y, lo peor, ojos pintados de rojo fresco. Chorros cuajados corrían sobre las mejillas de madera. Parecía que acabara de llorar sangre. Hipnotizado di un paso. El crujido de la grava rompió la letanía. El anciano alzó la cabeza. Sus pupilas rebotaron luz carmesí, como si reflejara el fuego interno de la estatua. Alzó la mano huesuda, índice extendido, y pronunció la advertencia en voz terrosa. «No la mires a los ojos, muchacho. Ya te vio a ti». La frase simple se incrustó entre mis costillas. Quise preguntar, quise disculparme, pero la lengua me pegó al paladar. Retrocedí sin girar. Tropezaba con cruces. Sentí calambres. Al fin eché a correr y no paré hasta el taller de farolería donde guardábamos las brochas. Tío Fausto me encontró sudando. Conté la escena con voz de niño confesando travesura. Se persignó 2 veces, pero no se burló. Dijo que algunas promesas se sellan con mirada y que la niña blanca jamás olvida. Me mandó a casa temprano. Esa noche empezó todo. El 15 de enero, abril de 2004, una tormenta eléctrica reventó los transformadores del barrio. Habíamos cenado caldo de mariscos cuando mi abuela Marta fue a prender velas. A las 11:55, escuché sobre la lámina del techo un tac, 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 como bastón golpeando huesos. Pensé en ramas movidas por el viento hasta que mi perro Ramón gruñó y se metió bajo la mesa. A medianoche en punto, silencio. La lluvia cesó. Mi abuela cayó fulminada. Diagnóstico: embolia. En los rezos de novenario sentí que la estatua me miraba desde cada vela. Intenté olvidar. Quemé la ropa que llevaba aquel día. Me tatué una cruz rojinegra en el pecho, pero el ruido regresó la noche del 14 de abril de 2005. Crujir de huesos marchando sobre el zinc. A la mañana siguiente mi mejor amigo Tomás se ahogó en el río mientras pescaba. Lo encontraron con los ojos abiertos, pupilas rojas, como la estatua. Pasó lo mismo. Los pasos. El muerto cercano. Tío Fausto fue el cuarto. Antes de exhalar, dijo: «Ella nos cuenta con tus ojos». Las palabras me taladraron. Supe que la promesa la había hecho yo al sostenerle la mirada sangrante sin querer. Yo era el testigo marcado, y ella cobraba mi lista. En 2007 consulté a la curandera Cayetana Gálvez. Vivía en choza junto al manglar. Puso un huevo sobre mi frente. La cáscara se ennegreció antes de romperse sola. Cantó que mi sombra estaba atada a hueso ajeno. Dijo que debía devolver la mirada, encontrar la estatua y cubrirle los ojos con mi sangre antes del 5º aniversario. Si fallaba, el 6º nombre sería yo. Pasé el año rastreando al anciano sin hallarlo. El panteón había cambiado. La esquina de la higuera estaba vallada. Alegaban riesgo de derrumbe. Salté de noche y encontré solo matorrales y basura. Ni velas ni cedro. El 15 de abril de 2008, los pasos empezaron a las 11:00 p.m. Conté 90 golpes. No pararon a medianoche. Siguieron hasta que amaneció. Aguanté encogido con machete en mano. Nadie murió al alba. Pensé que el ritual se había roto. Fui al puerto a brindar. Al volver, vi patrulla afuera de casa. Mamá lloraba. El primo Joel, hermano de Tomás, fue hallado colgado del campanario, cuerda hecha con rosarios negros. La policía asumió suicidio. Yo vi otra moneda en su bolsillo. Un disco del tamaño de un peso sin relieve, quemaba al tacto. La metí en bolsillo propio. Desesperado, recorrí mercados de artesanías preguntando por imágenes de la Santa con ojos llorando sangre. En San Juan de Ulúa un vendedor mencionó a Don Arcadio, tallador que elaboraba figuras para narcos y brujos. Residía al pie del Cerro de los Metates.
Lo hallé un atardecer bebiendo alcohol de caña. En su taller había esculturas hermosas y terribles, flacas con escamas, flacas coronadas de víboras, flacas con alas de murciélago. Le describí la estatua. Sonrió sin dientes. Esa no te pertenece. Fue encargo de viejo Euclides, devoto ciego que moría de cáncer. Pagó con sangre de sobrinos. Señaló una pieza tapada por manta roja. Pero Euclides murió y nunca vino. Alguien la robó. Le rogué verla. Quitó la manta. La misma imagen, salvo que los ojos estaban vacíos, cuencas rasgadas sin pintura. El pecho me dolió como si un lazo invisible jalara hacia adentro. Arcadio rió. Cuando el devoto falla, la niña camina con otros ojos frescos. Tú los llevas. Comprendí todo. El anciano era Euclides. La estatua me miró para robar mi vista, y con cada aniversario cobraba un tributo cercano. El único modo de sellar era devolviendo la pintura de sangre original, mi sangre. Abril de 2009 llegó como clarín de muerte. El 14 puse tablas sobre el techo, clavos enteros, sonido de radio a todo volumen. A las 11:58 la señal murió. Empezaron los pasos, más pesados como si caminaran dos esqueletos. La línea de techo se hundía con cada golpe. Miré el machete, recordé la cura de Cayetana y la figura de Arcadio. Corté mi palma y mezclé sangre con pintura roja de óxido. Subí al techo entre crujidos. Lancé la cubeta de rodillo. La sangre cayó sobre las láminas y escuché chillido que no era viento. Grité que aceptaba el cambio, que los ojos eran suyos pero que dejara al resto vivir. Las pisadas cesaron. Un silencio de agua quieta llenó el barrio. Bajé y me desplomé. En sueños la santa apareció con velo blanco. La balanza estaba reparada. El platillo izquierdo sostenía la moneda del primo, el derecho un ojo de vidrio. Cuentas cerradas, murmuró. Entregó la balanza rota en mis manos. Madera reseca, sin peso. Ningún muerto en 2010, ni en 2011. Pero cada año, al acercarse abril, siento la lámina temblar, leve, y un gemido de copal viajando entre tejas. El anciano de traje negro se me aparece en sueños a veces. Me repite que las promesas con la huesuda no caducan, solo se estacionan. La balanza rota la guardé en cajón sellado. Si la toco, duele la cicatriz de mi palma. No sé si saldé o pospuse. A veces mis ojos duelen tanto que la luz se alarga y torno todo rojo, como pintura fresca. Tal vez un día despierte ciego, señales de que la estatua encontró por fin hoguera para su mirada. Si limpias tumbas y ves ojos sangrar, recuerda, la mirada es llave, y tú la cerradura. Baja la vista, retrocede, porque si la santa sustituye, tu reflejo caminará contigo hasta que pagues con huesos ajenos o los propios. Y al oír pasos de huesos sobre tu techo, sabrás que la procesión invisible ya tomó lista, y que el próximo muerto puede estar durmiendo a tu lado.